Oremos. Querido Padre, querido Padre y nuestro Dios, qué alegría hay en nuestro corazón al escuchar los agradecimientos de los hermanos. Nos damos cuenta que tu brazo no se ha cortado, sino que al revés hay un Dios de amor que lo que más quiere es bendecir a sus hijos, y somos muchas veces nosotros los que nos perdemos las bendiciones por fiado, por no oír tu voz, por querer hacer las cosas como nosotros queremos, no te consultamos. Te pedimos perdón por ello, Señor, y que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, que nos ayude a ver las cosas como realmente son, no como el diablo nos hace ver, ni nuestra naturaleza, ni el mundo, sino que ver cómo realmente son las cosas. Saca la venda de nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a vivir en paz, confiando en ti y sobre todo confiando en tu poder. Padre, tú has escuchado los agradecimientos. Hay un pedido de oración de la hermana Ani por esta sobrina Dina Marcela Ospina, sobrina de la hermana Neira, que la están operando por segunda vez. Te rogamos que tú puedas asistirla a través de los médicos, puedas sanarla y sobre todo sanarla en la parte espiritual. Ha escuchado los agradecimientos y los pedidos de la hermana Eliana de Bolivia, de la hermana Rosy también de México, de la hermana Ani, del hermano Alexandro de Perú, de la hermana Gloria también que pide por esta señora Nínive, para que tú le puedas dar un trabajo y sobre todo que ella pueda conocerte a ti, con la hermana Milagri también por su hija de 11 meses, Antonella, por el hermano Mauricio Martínez también, un agradecimiento y su pedido por él. También tenemos la hermana Angie, que no escuchamos, pero ella levantó la mano y no tenemos ninguna duda que ella también tiene un agradecimiento y también un pedido en su corazón. Por la hermana Marisol, te agradecemos por la salud que tú le has dado a ella, porque vamos a poder escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros a través de ella, y te pido desde ya que unja sus labios. Por la hermana Cecilia también de Chile, por la salud, sus hijos. La hermana Rosy, que ella dice por su hijo Pablo y por la hija de Pablo, Carolina, que pueda hacer un milagro en la vida de ellos. Y también te pido, Padre, por la hermana Corina, que obedeciendo el mandato tuyo de salir de la ciudad que tú has dejado en tu palabra y a través de tu profeta, ella está poniendo en venta su casa. Padre, premia su fe. Ella quiere obedecerte a ti con su esposo y quieren salir de esa ciudad para irse al campo. Por favor, Padre, provee tú el comprador y también el lugar donde se van a ir. Guía todo eso porque lo hacen por fe, confiando en ti, y no solo por la hermana Corina, sino que por cada hermano o hermana que en estos momentos también están planeando salir de las ciudades. Abre las puertas, Señor, y permite que ellos puedan salir ahora en tiempo de paz, obedeciéndote a ti. Gracias, Señor, por todo ello. Perdona también nuestros pecados y límpianos. Ayúdanos a aborrecer el pecado, como dice tu profeta, y a nos nacer de nuevo, Señor. Danos poder para vencer. Gracias por todo ello. Te invitamos, Señor, a este culto divino, y ahora queremos cantar una alabanza hacia ti, porque tú lo mereces, porque tú eres nuestro Rey. Gracias por todo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a colocar el himno 473, oh día delicioso, himno 473, que cada uno podamos eh, cantar con el micrófono en silencio esta alabanza a nuestro Dios. Oh día delicioso, himno. Los 10 mandamientos. Todos los que no lo saben de memoria, recuerden que los pueden encontrar en Éxodo capítulo 20, y cada uno puede repetirlo en voz alta, ya que tenemos el micrófono apagado. Entonces podemos repetirlo y esto va a quedar en nuestra mente. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Recordemos que hay una bendición en el Salmo 1 y en muchas partes de la Biblia para todos aquellos que repiten la ley. Son felices. Los que repiten se deleitan y reflexionan en la ley de Jehová de día y de noche. Nosotros vivimos tiempos muy solemnes actualmente. Estamos en la sexta trompeta. El Señor nos ha enviado muchos mensajes de aliento y de corrección. Tenemos una plomada, la ley de Dios, todos los estatutos que ella contiene, cómo practicar cada uno de los mandamientos. Y el Señor está evaluando a cada uno de nosotros. Él nos ha dado un candelero con mucha luz brillante que alumbra este periodo final de la historia del mundo. Y cada uno de nosotros debe acoger esa luz y debe dejarse dirigir por ella, porque el Señor está en pleno proceso de juicio. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo el juicio desde el año 1844, el juicio de los muertos, y una vez terminado el de los muertos, estamos viviendo el juicio de los vivos. Y nuestro nombre puede ser pasado en cualquier momento frente a ese tribunal, y el Señor va a pesarnos en una balanza y Él va a declarar de cada uno si ha sido hallado falto o si es perdonado a través de la sangre de Cristo. Recordemos que el mensaje de la justificación por la fe es la convicción absoluta de que soy incapaz de ser salvo por mí mismo y que solo lavándome en la sangre de Cristo es que puedo acceder a la salvación. Que yo obedezco porque soy un hijo de Dios, porque lo amo. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor al que llama capacita, pero al individuo que por no querer salir de su zona confortable se atreve a ignorar el llamamiento del Eterno, pronto una nube de negrura embargará su ser y esto lo inhabilitará para la obra encomendada. Es un terrible pecado resistirse al llamamiento del Espíritu Santo, porque rechazar este llamado es equivalente a perder la salvación. En este siglo, en este momento, no hay tiempo que perder.
Los preparativos de las bodas están listos y el libro es rápidamente trabajado. Todo se prepara para el desenlace final. Una demora así ahora sería fatal. Solo te preocupas si dejas de confiar en mí. Solo tendrás temor si tu yo está vivo. Si vives en mí, dice el Señor, y caminas detrás de mí, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. Todo el que se mueva por miedo perecerá, pero el que sufra en mí, dice el Señor, podrá soportar y vencer. El que sufra sin mí sucumbirá en el desaliento. Yo veo lo que ningún mortal ve y peso cada motivo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, nuestra actitud nunca debe ser de que nosotros ya estamos firmes, sino que todo el tiempo nosotros estamos luchando para obedecer al Señor, todo el tiempo estamos velando, todo el tiempo estamos colaborando con la obra del Espíritu Santo para poder llegar a la perfección, como dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Leamos en Isaías capítulo 56, versículo 2. Isaías 56, 2. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Acá el profeta repite las palabras que nuestro hermano Raúl leyó de Salmos. El Señor vuelve a decir que es bienaventurado, que es feliz, que es dichoso el hombre que guarda el sábado para no profanarlo, para no infringirlo, para no poner su pie, sus palabras, sus pensamientos, su voluntad en este día. Y además es dichoso y feliz el que guarda su mano de hacer el mal. En el libro Consejos para la Iglesia, la hermana White dice que el cumplimiento estricto, en la página 490, párrafo 2, el cumplimiento estricto de los requerimientos del cielo imparte bendiciones tanto temporales como espirituales. Miren, hermanos, lo que Dios dice acá. Él ha dicho que el cumplimiento estricto de los requerimientos del cielo da bendiciones temporales y espirituales. No el cumplimiento parcial, no el cumplimiento antojadizo de los requerimientos del cielo, sino estricto. Estricto es algo que se apega a la ley. Eso es estricto. El Señor requiere de nosotros una obediencia estricta, apegada a la ley. Su ley son los 10 mandamientos, pero el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, contienen los estatutos, ¿no? Los derechos y deberes, o sea, la manera de cómo se tienen que ejecutar los mandamientos. Y también contienen decretos u ordenanzas, que son las consecuencias si uno cumple, positivas, y si uno incumple, negativas. El Señor tiene un sistema que en el derecho se le llama derecho canónico. Y todas las leyes del mundo están basadas en este derecho, en el derecho bíblico, aunque no todas lo reconocen así. Pero no ha podido inventarse una ley más justa y buena que los derechos y deberes que describen cómo se practican y se deben practicar los 10 mandamientos. Así que miren lo que tenemos nosotros, miren lo que Dios nos ha dado.
que todos los pueblos de la tierra han visto que esta ley es santa, es justa y es buena, y la han adoptado, no le ponen este nombre, como les decía, pero sí ellos la han adoptado para sí. Y nosotros que tenemos acceso libre a esta ley, decidimos ignorarla y no estudiarla, no le dedicamos tiempo cada día para estudiarla, para desglosarla, para poder comprender cómo se aplica en cada una de las situaciones que nosotros vivimos. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 254 y párrafo 4 dice, la ley de los 10 mandamientos, de la cual el sábado forma parte, fue dada por Dios a su pueblo como una bendición. Mandónos Jehová, dijo Moisés, que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Y mediante el salmista se dio este mensaje a Israel: servir a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo, reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Y acerca de todos los que guardan el sábado de profanarlo, el Señor declara: yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Miren qué promesa maravillosa da Dios a todos aquellos que se guardan de profanar el sábado. En un día y en una época como la actual, donde estamos en presencia y en un desarrollo total de la apostasía omega, que le llamó la hermana White, de ver cómo en la Odisea se transgrede el sábado de una manera flagrante, donde se hacen reuniones, comitivas, clubes y se practican todo tipo de cosas en el día de sábado, cargándolo con un montón de actividades que el Señor nunca ha mandado, que Él nunca ha estipulado en su palabra. Y se profana semanalmente el sábado. Y acá dice que los que profanan el sábado no van a poder ser llevados al monte de su santidad, porque solo los que guardan el sábado de profanarlo son los que van a poder ser llevados a ese monte. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la Biblia cada vez que habla de monte Sión, se refiere al remanente, a ese pueblo que va a quedar firme guardando los mandamientos de Dios cuando todos los otros renuncien a ellos por miedo a las leyes civiles. El Señor nos ha anticipado que en este tiempo que vivimos final, del post final, ya estamos al fin del fin, muy pronto se va a levantar una ley sobre la que vamos a leer en un momento más, y que va a atacar directamente su ley de gobierno, la ley que gobierna el universo. Pero va a haber un pueblo que se va a mantener firme, un pueblo que va a guardar su ley. Y aunque sea ilegal hacerlo, porque Dios ya nos advierte que las leyes civiles van a ir en contra de su ley de gobierno, pero este pueblo va a elegir permanecer fiel a Dios. Pero si nosotros ahora no permanecemos fieles a Dios y no guardamos el sábado, el cuarto mandamiento que lo declara como Rey y Creador a nuestro Padre Celestial, no vamos a poder hacerlo en los momentos cuando guardarlo sea ilegal. Nosotros ahora debemos practicar el sábado. Este es el momento cuando nosotros debemos tener un cuidado absoluto de no hablar nuestras palabras en el día sábado. Debemos tener reverencia de que estamos en la presencia de Dios, de que ese día el Señor quiere estar con nosotros y caminar con nosotros como hacía el sábado con Adán y Eva en el Edén. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es disponernos, dejar de lado todo aquello que pueda impedir
que el Señor esté con nosotros y dedicarnos a escucharlo. Ir a la naturaleza, si tenemos hijos pequeños, mucho más, con mayor razón, y explicarles cómo Dios creó a los animales, a los pájaros, a cualquier animal que veamos, a las hormigas, a las abejas, eh, y observar los paisajes que Dios da, porque nosotros nos admiramos de los paisajes que vemos en diferentes lugares del mundo, pero en cada lugar donde usted vive, cerca de donde usted vive, si usted sale de la ciudad, si usted vive en el campo, se va a dar cuenta que mirar por la ventana de su auto, o si usted ya vive en el campo, mirar por la ventana de su cabaña, ya es una postal, porque Dios ha hecho que esta tierra conserve belleza, que no se compara a la que había en el Edén y a la que vamos a vivir en el cielo, pero es belleza y que deleita nuestros sentidos, alienta nuestra mente y nos hace descansar de las cargas que cada uno de nosotros lleva cada día y cada momento en los días de la semana. El ataque final directo que va a hacer Satanás sobre la ley de Dios está descrito en Testimonios Selectos, tomo 2, página 232, párrafo 1. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, ordenando que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su peculiar fe y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad de matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos puntos, los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de vencer el plazo señalado en el edicto, pero ángeles, en figura de guerreros, pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes. Y Jesús recibiría honra al trasladar, sin que vieran la muerte, a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Miren qué palabras preciosas. ¿No somos nosotros aquellos que durante tanto tiempo hemos aguardado? ¿No somos nosotros aquellos que nos esforzamos para apegarnos a la ley de Dios? Si no lo somos, evaluémonos, hermanos, porque si no, no vamos a estar en este grupo de los santos que van a estar tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les va a abrir un canal de salvación. El Señor quiere, el Señor anhela que cada uno de nosotros escuche sus indicaciones, sus instrucciones para este tiempo final, porque Él no quiere que nosotros suframos. El Señor anhela que cuando este edicto se dé, nosotros estemos confiados porque hemos obedecido. La obediencia es mejor que sacrificios, le dijo el profeta Samuel a Saúl. La obediencia es mejor que los sacrificios. El Señor requiere obediencia en un momento en el que muchos se basan en opiniones de personas que se destacan. Dios nos dice que vayamos a su ley, que nos rijamos por su ley, porque Él nos advirtió en Mateo 24 que iba a haber falsos maestros, que iba a haber falsos profetas. Por lo tanto, ya nos advirtió que iba a haber gente renombrada, gente reconocida, que enseña, pero que iban a ser falsos. Y la única manera en la que nosotros íbamos a tener para saber si ellos eran falsos o verdaderos era estudiar la palabra de Él personalmente para poder detectar lo que
viene de Dios, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Pero para retener lo bueno, nosotros tenemos que ser como los bereanos de los que habla el libro de Hechos, que ellos comprobaban con las escrituras para ver si las cosas que les hablaban eran así. Si nosotros no comprobamos con las escrituras, no seríamos como los nobles, no seríamos como los nobles. Así que si nosotros queremos ser nobles, queremos pertenecer a la nobleza espiritual, nuestro deber es estudiar la palabra de Dios para que cuando viene algo que alguien nos dice, cuando escuchamos una meditación, un sermón, una reflexión que alguien hable, nosotros enseguida comparamos lo que esa persona dice con lo que dice la Biblia. Y entonces nosotros ahí podemos saber si esta persona se apartó de una así dice Jehová o se mantuvo apegado a una así dice Jehová. La promesa que Dios da es que aquellos que se mantengan fieles a Dios en este ataque directo, frontal y final del enemigo hacia la ley de Dios, van a ser protegidos por los ángeles y van a tener la bendición de trasladarse al cielo, de ser trasladados al cielo, de recibir a su Señor en las nubes, siendo llevados por los ángeles y vivir eternamente con el Señor. Qué maravillosa promesa. El Señor dice que para estos que sean trasladados al cielo, van a poder visitar otros mundos y esos mundos visitarán sin restricción. El Señor nos dice que todos vamos a estar de igual manera porque todos en el universo vamos a ser regidos por su ley, que nadie se va a atrever a cuestionar porque ya se han visto los terribles resultados de haberla cuestionado. Y todo el universo a una cantará en la santa ciudad, porque será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar ante mí, y ya no habrá más llanto ni dolor, pues todo lo viejo ya pasó. ¡Qué maravillas! Regocijémonos, cantemos de regocijo, porque sale del tálamo la novia a encontrarse con su Dios. El Señor dice, mi amada estará deseosa de recibirme y esperanzada en su salvación, y se aferrará a mí como el dedo al brazo, que no puede despegarse sin sentir dolor. Dios nos dice, es casi tu hora, amada mía, está apercibida y no desmayes, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Confía en tu Señor y vive solo para Él. El Señor ha mostrado a sus siervas que el cielo en todo su esplendor es maravilloso, cosas que no se pueden describir. El Señor junto a aquellos que serán los vencedores, junto al árbol de la vida, instruyendo a su pueblo, hablándoles, todos felices, todos preciosos, todos con gran tranquilidad, sin ningún pesar, sin ninguna zozobra, como las que vivimos en este mundo. Como dice Primera de Corintios 2:9. Que lo vamos a leer en este momento. Primera de Corintios 2:9. Antes, como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos, como Él lo ha dicho. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios ha mostrado campos maravillosos que hay en el cielo.
donde el color de las flores es tan brillante, tan lindo, y los árboles con sus frutos son tan hermosos, sin igual, que no hay palabras para explicar aquello tan maravilloso donde vamos a ser llevados, donde no hay espacio para penas y preocupaciones. Y los que estén allí, sus rostros irradiarán paz y una salud muy grande. Vamos a ser muy rosados y saludables. ¡Qué lugar tan hermoso es este que nos aguarda! Allí vivirán los redimidos. El Señor ha mostrado los alimentos de los que allí nos vamos a alimentar. Una mesa preciosa, árboles gigantes, hojas y árboles como el boj, que van a estar alrededor del templo de Dios. Capítulo 1 de Consejos para la Iglesia habla de todas estas maravillas que nos esperan allá, de algunas, porque hay muchas más. Y en aquella mesa, ¿qué había? Frutas de muchas clases, frutas preciosas, recién cortadas, grandes, en un estado perfecto. Había nueces, semillas. Y todos vamos a poder comer de eso. Y nuestros rostros van a irradiar salud y alegría. Vamos a poder contemplar preciosos ríos, cascadas majestuosas, rocas de las cuales va a salir chorros de agua pura, limpia y cristalina. Y todos los que estemos allí vamos a poder tomar agua, esa agua maravillosa, pura, limpia y cristalina. Todavía no, hermanos, pero el momento va a llegar cuando nosotros podamos disfrutar de estas maravillas si somos fieles, porque la condición para poder disfrutar de todo esto es ser fieles aquí. Dios nos dice que nadie que no acepte la reforma pro salud en su totalidad, luego de esta ser expuesta a ellos, estará en las filas del Santo Dios, porque saldrán de ellas y nunca volverán. La reforma pro salud es un método que Dios ha puesto para que nosotros podamos tener la mejor calidad de vida en este lugar en el que vivimos ahora y en este tiempo final en el que está puesto en práctica el envenenamiento alimentario. Por eso cuando nosotros oramos por los enfermos, nosotros como familia oramos por los enfermos. Tenemos una hora todos los días en la que oramos por los enfermos, pero principalmente le pedimos al Señor que Él pueda dar a los enfermos el temple, el valor, la fuerza de voluntad para poder apegarse a la reforma pro salud. Porque el Señor no puede sanar a las personas. Esto lo leemos en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, en el Ministerio de Curación. Estos libros nos dejan muy claro que Dios no puede sanar a las personas cuando luego que ellas sanen van a seguir corrompiendo su cuerpo, van a seguir introduciendo materias alimentos que no son alimentos, cosas que solamente acarrean enfermedad y muerte. Él no puede obrar milagros con dichas personas, porque solamente aumentarían su castigo, pues todos los pecados que nosotros hacemos, la glotonería, que es un pecado que está contemplado en no matarás, según la descripción, la ampliación que Dios hace de su ley en Patriarcas y Profetas en el capítulo de la ley dada en el Sinaí, o la ley dada a Israel, se llama en otros libros, y allí como la glotonería se menciona como parte de esto, ¿no? La sensualidad, que es lo que nos hace comer por placer y no comer lo que necesitamos. El Señor desea que su pueblo en este tiempo final coma en forma racional, coma lo que le va a sentar bien, que antes de comer se pregunte,
esto que está acá, ¿cuánto puedo comer de esta cantidad? Y luego que se pregunte, de estos alimentos que están acá, ¿yo puedo comer? ¿Esto realmente va a nutrir mi cuerpo? ¿Realmente esto va a ayudar a mi cuerpo a que permanezca en salud? Y entonces comer. No, y comer esa cantidad, la cantidad de 2 puños cerrados, que es el tamaño de nuestro estómago, ¿no? Si usted junta sus 2 manos, las cierra, ¿no? Ese es el tamaño del estómago de cada uno. Y usted puede comer alrededor de esa cantidad. Si comemos más, es para enfermarnos, ¿no? Y hay una hermana que da charlas de salud y ella dice, el primer plato es para nutrirnos, para alimentarnos. Si nos servimos un segundo plato, ese segundo plato es para la enfermedad. Ese plato nos lo comimos o lo estamos sirviendo para alimentar la enfermedad. Y si nos servimos un tercer plato, ese plato lo estamos sirviendo llamando a la muerte. O sea, el Señor nos anima para que nosotros tengamos una estricta temperancia y que nos acostumbremos a conocer nuestro cuerpo y a ver si esto no nos cae bien, no lo comemos. Pero aparte, Él ha dado una restricción total de los alimentos que nosotros podemos comer. Y Él ha dicho que los que vayan al cielo van a dejar de comer carne. O sea que tenemos que hacer esfuerzos decididos para poder seguir el plan que el Señor nos dejó desde el año 1800, ¿no? O sea, hace muchísimo tiempo que tenemos eso a la vista. Y el Señor, hermanos, recordemos, requiere obediencia. Nadie que vaya al cielo va a llegar al cielo complaciéndose. Recuerden que una de las 7 formas de caída que durante mucho tiempo estuvimos repitiendo es la complacencia. Satanás está llevándonos a través de la complacencia y de la sensualidad a infringir las leyes que él ha dado, que Dios ha dado. Y nosotros tenemos que estar vigilantes. ¿Cómo les dijo Jesús a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Velar es mantenerse despierto, vigilante. Si yo me siento a una mesa y veo todo y digo, ay, esto es rico, a ver cuánto más puedo comer, ay, cuánto van a comer ellos, y a mí me queda más, y entonces yo no estoy vigilante. Pero si yo me siento a una mesa y digo, Señor, ayúdame a comer lo que realmente me nutra, y si en esa mesa hay nada que usted puede comer, la hermana White cuenta que ella le pasó. Como ella viajaba tanto, a veces se encontraba en situaciones en las que no podía comer nada de lo que había en la mesa. Y ella prefería ayunar antes que poner en su estómago cosas que hicieran mal a su cuerpo. Así que fíjense cuánta importancia pone el Señor a la alimentación de su pueblo. Recordemos que nosotros somos su ejército. ¿Recuerdan que el Señor así nos llama? Somos su ejército. Aquellos que cada estandarte que se baje, alguien lo va a levantar y que va a haber escuadrones y escuadrones. El Señor usa todo el lenguaje que usan en el ambiente militar. Somos soldados. Nosotros hacemos lo que nos manda nuestro capitán. Y nuestro capitán es el príncipe Manuel, Miguel, en sus ropas de general en jefe de los ejércitos celestiales. Nosotros somos soldados. Un soldado que se entrena para la guerra no puede quedar en ocio y en complacencia, no puede sentarse a darse placeres, no puede buscar todo el tiempo estar de vacaciones, porque ese soldado no va a rendir nada, va a caer en el primer combate. Pero si nosotros damos la lucha, velamos, nos mantenemos vigilantes, ejercitamos nuestra fuerza de voluntad, comemos en forma racional, no una cantidad exorbitante porque está rico, sino que nos acostumbramos a ver si el alimento está sano. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios cada día y comparamos
todo, cualquier cosa que escuchamos, hasta la opinión de un amigo, de mi mamá, de mi esposo, de mi hijo, todo comparado con la Biblia. Si nosotros estudiamos una y otra vez los mandamientos y estudiamos la forma de cumplirlos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, entonces nosotros estamos entrenándonos, entonces nosotros estamos comportándonos como soldados. Solamente así estamos velando para no caer en tentación. En el capítulo 53 de Patriarcas y Profetas se nos cuenta la historia de los primeros jueces. Para poner un poquito en contexto, quería que ustedes recuerden que cuando las tribus se establecieron en Canaán, después de haber vagado 40 años en el desierto, el Señor les dejó el encargo de que ellos tenían que ir conquistando todas las tierras y destruyendo todas esas tierras porque ya habían sido juzgadas y la maldad de ellos era mucha, ¿no? Era tanta que ellos ofrecían a sus hijos, a sus tiernos niños, delante de sus ídolos que representaban a Satanás y los quemaban, ¿no? Y los veían ahí que se estaban quemando en plena conciencia. Entonces el Señor, como se acumuló tanta maldad sobre estos pueblos, Dios ya les había dado su oportunidad y la habían desperdiciado. Entonces el Señor, ¿qué hizo? El Señor determinó la destrucción de ellos. Y el pueblo de Israel era el que tenía que ejecutar esto, porque Dios le había prometido que esa tierra se las iba a dar a ellos. Pero cuando ellos ocuparon la tierra y conquistaron un buen territorio, después dejaron de tener el celo por obedecer lo que el Señor les había dicho. El Señor les había dicho que no iba a eliminar a sus enemigos en un solo día, porque si no se les iba a llenar el lugar, los campos de fieras salvajes y de avispas, y lo que Dios quería era que ellos pudieran ir creciendo y extendiéndose en el territorio, y entonces ellos iban a poder ir mostrando, dando ejemplo de cómo era vivir una vida pegada a las normas del Señor. Él había cumplido fielmente su promesa, Él los había protegido, Él les había quebrantado el poderío y les había dado todo lo que pisaba la planta de sus pies. Pero ellos dejaron de obedecer. Jehová había dicho que Él iba a quitar toda enfermedad de ellos, pero si permanecían obedientes, en tu tierra, le había dicho, no habitarán los que de esos pueblos que ellos debían conquistar, porque iban a ser tropiezo, porque ellos no iban a manifestar el celo, el respeto y la reverencia hacia el Señor. Pero todo esto, ellos empezaron a olvidarlo. Y el Señor les había dicho, si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos, yo echaré de delante de ti a tus enemigos. O sea, no es guardarlos así como me sale. Bueno, el Señor entiende. No, el Señor no entiende. Eso es un pensamiento del enemigo. El Señor nos ha mandado a obedecer y el Señor nos capacita para obedecer. El Señor nos da su Espíritu Santo que día a día nos alienta, que día a día Él está fortaleciéndonos para hacer lo correcto. Ellos, lamentablemente, despreciando el elevado destino al que Dios los había destinado, valga la redundancia, escogieron el camino del ocio y la complacencia. Entonces empezaron a ser invadidos por los pueblos de alrededor, tribus bárbaras que ya eran gente malvada y que eran feroces y salvajes, los describe el Señor a través de su sierva. Y ellos empezaron a venir
y les robaban todas sus cosechas cuando estaban a punto de cosechar. Ellos venían y hacían, irrumpían y como plaga les quitaban todo lo que habían cosechado y los dejaban en la nada. Estaban muy sufridos los israelitas y el Señor fue levantando diferentes jueces. Cuando ellos clamaban a Dios, en su angustia, Él les enviaba reproche. Fíjense lo que enviaba. Y el pueblo escuchaba los reproches de Dios y confesaba sus pecados. Y entonces Dios suscitaba una persona, un salvador, un hombre fiel que le obedecía, y entonces a través de él les daba un respiro y hacían campañas y luchaban y Dios les daba la victoria sobre sus enemigos. Y uno de ellos fue Gedeón, uno de los más conocidos por la historia de él, ¿no? Su padre Joás pertenecía a la tribu de Manasés y Dios lo llamó a él y lo llamó donde moraba su padre Joás. Él era una persona que no era un hombre conocido, ¿no? Pero sí ellos pertenecían, su padre y toda la casa de su padre, se distinguían porque eran personas valientes y porque tenían integridad moral. O sea, uno sabía que cuando se relacionaba con ellos iban a regir con rectitud, ¿no? Y a Gedeón le llegó el llamado divino, Dios lo escogió a él, ¿no? Y Dios le pidió a Gedeón, como primera obra que él hiciera, que destruyera un altar dedicado a Baal, ¿no? Joás, el padre de Gedeón, participaba también de la apostasía, por más íntegro que era, igual se había dejado corromper por esto y había erigido un gran altar a Baal, ¿no? Y ahí iba la gente del pueblo a adorar. Iban cada mañana, dice acá, a adorar. Es terrible pensar en eso, hermanos. O sea, tenían esa obediencia tremenda a Baal. Es algo que pero nosotros hacemos lo mismo. Yo me admiro de ellos, pero nosotros hacemos lo mismo. Nosotros nos levantamos en la mañana y lo primero que vemos es el celular. No, no es lo primero que hacemos orar a Dios. En general, perdón, estoy generalizando. Tal vez haya algunos de ustedes que sean personas muy consagradas, pero en general los que se dicen creyentes, el pueblo de Dios, se levanta y tiene otros dioses. No es que se levanta a adorar enseguida a su Dios. Se levanta a complacerse, a comer algo rico y por ahí se acuerdan de Dios. Pero acá ellos eran re celosos para ir a adorar a Baal, dice. Y Dios le dio la orden de que destruyera ese altar y que erigiera otro a Jehová. Así que tomó uno de sus siervos y lo hizo de noche, porque sabía que de día iba a haber mucha oposición. Así que él cumplió, ejecutó fielmente la orden de Jehová, porque Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría antes de salir a batallar con los enemigos del pueblo de Dios. O sea, yo no puedo ponerme a luchar contra los enemigos de Dios. Yo no voy a poder pararme y decir, yo guardo la ley de Dios, aunque sea ilegal hacerlo, cuando este edicto que se vio acá se convierta en leyes nacionales en cada país del mundo. Yo no voy a poder pararme a decir, yo guardo la ley de Jehová, si yo tengo algún ídolo. Por eso el Señor quiere que las 7 formas de caída que nosotros estuvimos repasando varios sábados, estén fuera de nuestra vida, que nosotros seamos soldados, no importa lo que nos gusta, no importa lo que deseamos, nosotros avanzamos como Dios nos dice, porque Él es nuestro capitán. Y además de ser nuestro capitán, el Señor es nuestro capacitador, o sea, Él nos da la capacidad de ejecutar cualquier orden que Él nos dé, ¿no? No es que nos dice, yo te mando esto y hazlo con tus fuerzas, no, Él nos capacita. Gedeón entonces fue con sus siervos de noche, porque él sabía que lo iban a resistir y realizó en secreto su obra.
la completó en una noche, ¿no? ¿Qué hizo? Derribó el altar, ¿y qué más hizo? Y erigió un altar a Jehová. Nosotros diríamos, pero qué bueno, debían estar contentos los conciudadanos de Gedeón de que él había hecho esta obra maravillosa, que les estaba haciendo que se olviden de su altar que habían erigido en idolatría y les estaba poniendo un altar para que adoren a Jehová. Pues dice la sierva de Dios que fue grande la ira de los habitantes de Ofra cuando llegaron a la siguiente mañana para rendir culto a Baal. Habrían quitado la vida a Gedeón si Joás, a quien Gedeón le había contado la visión del ángel que se le había aparecido, no hubiese salido en defensa de su hijo. Y miren la sabiduría que Dios le dio para poder contrarrestar lo que estaban diciéndole. ¿Contenderéis vosotros por Baal? Dijo Joás. ¿Defenderéis vosotros su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Era valiente, ¿eh? Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Todo pensamiento de violencia contra Gedeón quedó olvidado. Miren la lógica que Dios le dio. Si Baal no podía defender su propio altar de que un humano se lo tirara a tierra, ¿cómo alguien podía creer que los iba a proteger a ellos? ¿No? Así que cuando se olvidaron todos entonces de vengar la ofensa, vamos a llamarle así, del altar que había sido derribado, y cuando Gedeón los llamó con la trompeta para que fueran a la guerra, ellos, todos los hombres de esa ciudad de Ofra, fueron los primeros que se congregaron. Y entonces Gedeón llamó a la guerra a la tribu de Manasés, que era la tribu a la que él pertenecía, a la de Aser, a la de Zabulón y a la de Neftalí, y todos fueron, ¿no? Pero Gedeón, por dentro, él tenía cierto, vamos a decir, él quería asegurarse, quería tener seguridad, y le pidió evidencias adicionales a Dios de que realmente él era el que lo había llamado para esto y que iba a estar con él. Le rogó así: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Por la mañana el vellón estaba mojado, en tanto que la tierra estaba seca. Sin embargo, sintió una duda, puesto que la lana absorbe naturalmente la humedad cuando la hay en el aire. La prueba no era tal vez decisiva. Por consiguiente, rogando que su extrema cautela no desagradase al Señor, pidió que la señal se invirtiera. Le fue otorgado lo que pidió, o sea, Dios comprendió su hijo. Él entendió que estaban viviendo en una época de completa apostasía y que nadie creía que Dios hablaba a sus siervos. Entonces podían cuestionarlo y sería verdad que Dios estuviera hablando, y Dios, a las evidencias que él le pidió, Dios le respondió. Y las dos veces que le pidió, Dios le confirmó. Así que se animó Gedeón y sacó sus fuerzas para pelear contra los invasores. Pero todos los madianitas y los amalecitas, recuerdan que ellos eran los que daban siempre la pelea al pueblo de Israel, estos se habían juntado y eran como la arena del mar. Y los que iban a cargo del mando de Gedeón no pasaban de 32.000 hombres. Y entonces, cuando Gedeón veía todo esto, ¿no? Y él veía que sus fuerzas eran pocas, pero cuando vio este tremendo ejército enemigo, el Señor le dijo lo siguiente: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alaben contra mí diciendo: mi mano me ha salvado.
Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Los que no estaban dispuestos a arrostrar peligros y penurias, o cuyos intereses mundanos desviaban su corazón de la obra de Dios, no fortalecían en modo alguno al ejército, sino que ellos iban a ser causa de debilidad. Ellos tenían una ley que antes de que cada guerra se pregonaba que el que había edificado una casa nueva y no la había estrenado, que se vuelva, para que no vaya a ser que muera en la batalla y no pueda estrenar su casa. El que, el que se había casado y no había podido consumar su matrimonio también volvía. Y quien es hombre medroso, o sea, miedoso, y pusilánime, ¿no? O sea que su corazón se va de un lado para el otro, cambia, vaya y vuelva hacia su casa para que no apoque el corazón de los otros como es su corazón, ¿no? Miedoso, como decir. Pero Gedeón no hizo este aviso, porque como eran tan pocos los soldados, tenía miedo de hacer este aviso y que se le vaya un montón del ejército, pero Dios acá le estaba diciendo que lo haga. Dios, dice acá, veía el orgullo y la incredulidad que había en el corazón de su pueblo. Incitado por las conmovedoras exhortaciones de Gedeón, ellos estaban de buena gana alistados, pero muchos estaban con miedo al ver que era tan grande el ejército de los madianitas. Y esos mismos, si hubieran triunfado, se habrían atribuido la gloria a ellos en vez de a Dios. Y Dios sabía eso. Gedeón obedeció las instrucciones del Señor y con el corazón oprimido vio marcharse para sus hogares a 22.000 hombres, o sea, 2/3 partes del ejército se le fueron. Quedaron solamente 12.000 hombres. Nuevamente oyó la voz de Dios decirle, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. El pueblo, esperando atacar inmediatamente, fueron al río. Algunos tomaron apresuradamente un poco de agua en la mano y la absorbieron mientras caminaban, pero casi todos se hincaron y bebieron a sus anchas de la superficie del arroyo. Aquellos que tomaron el agua en la mano y se la llevaron a la boca fueron solamente 300 en 10.000, pero fueron elegidos. Y al resto se le dijo que se vuelva a sus hogares. Fíjense, este párrafo es muy importante. Dice, el carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. O sea, ¿qué es lo que estaba probando Dios? El carácter. Y miren el método que usó Dios. Llevarlos a un arroyo y ver cómo bebían agua. Nosotros como humanos diríamos, pero ¿cómo? Tendrían que haberle hecho un buen examen, una prueba. No. El Señor que nos conoce tiene métodos sencillos. Nosotros somos todos más o menos los humanos. En general somos débiles, hay muy pocos que son hombres fuertes y valientes, pero en general somos miedosos, ¿no? Como las ovejas. Ustedes si conocen las ovejas sabrán que son bien miedosas las ovejas. Y todos los humanos en general somos así. Así que fíjense que les probó el carácter. ¿Y qué es lo que evaluó Dios? Si en ese momento de peligro ellos se ponían a tomar agua a sus anchas y se preocupaban de sus necesidades, esos eran los que se volcaron sobre el arroyo para beber. Pero esos no eran hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. El Señor no tiene lugar en su obra para los que son indolentes. Indolente es alguien que no se esfuerza por cumplir un objetivo. Y los indulgentes con su apetito, o sea que se dan permiso de comer lo que quieran. No, escogió a hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. O sea,
estaban listos, tomaban un sorbo de agua y listos para salir corriendo. Tomaban otro sorbo de agua y estaban listos para salir. Y esos 300 hombres, fíjense, con esta prueba que Dios les hizo, quedó un grupo que era de la siguiente manera. Poseían valor y dominio de sí mismos. Eran valientes y tenían fuerza de voluntad. Y también eran hombres de fe. No los había contaminado la idolatría. Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel. Fíjense qué sencillez. El éxito no depende del número. Dios puede libertar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. Entonces, el Señor eligió 300 hombres de carácter. Se apostaron en la cumbre y los madianitas en el valle como la arena del mar. Gedeón tembló cuando pensó en la batalla del día siguiente. Les digo, hermanos, que hay que ser muy valiente para estar con 300 hombres y los otros que sean una multitud que no se podía ni contar, porque la arena del mar no se puede contar, eran muchísimos. Pero Dios, conociendo lo que pasaba por su mente, le habló durante la noche y lo mandó a bajar con su asistente al campamento de los madianitas, dándole a entender que él iba a oír algo que lo iba a alentar. Así que fue y en la oscuridad estaba esperando en silencio cuando halló a un soldado que le relataba un sueño a su compañero. Y le decía, tuve un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, o sea, hacia ellos, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Fíjense ustedes lo que dice. Ese hombre vio un pan de cebada que destruía una tienda. Un pan. Y trastornó la tienda de arriba abajo y la tienda cayó. Miren la sencillez del sueño, pero el otro le contestó en palabras que conmovieron el corazón de aquel oyente invisible. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y Gedeón, que tenía aguzado el oído de la fe, reconoció la voz de Dios hablándole por medio de aquellos forasteros madianitas. Y se volvió al sitio donde estaban los pocos hombres que mandaba y les dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Miren cómo con una cosa sencilla, pero Dios conocía a su siervo que era valiente, le dio el ánimo que necesitaba para poder ir a pelear y hacer la obra que Dios quería que hiciera. Por indicación divina le fue sugerido un plan de ataque, el cual puso inmediatamente en ejecución, ¿no? Los 300 hombres se dividieron en 3 compañías y cada hombre tenía una trompeta y una antorcha escondida en una vasija de barro, ¿no? Iban con la antorcha dentro de la vasija de barro para que no se viera la luz y una trompeta. Los hombres se distribuyeron de tal forma que pudieron llegar desde distintos lados al ejército, 100 por lado, al ejército de los madianitas. Desde todas las direcciones y los rodearon, vamos a decir, como podían. Y al toque de cuerno de guerra de Gedeón, declara la guerra tocando el cuerno, entonces las 3 compañías ya estaban avisadas, tenían que todos tocar las trompetas, 300 trompetas, ¿eh? Suenan bastante, miren cómo Dios ocupa instrumentos de música para ir a la guerra. Y luego, rompiendo sus cántaros, sacaron a relucir las antorchas, rompieron el cántaro, ¿no? Un ruido y una luz por todos lados, y se precipitaron contra el enemigo, lanzando el terrible grito de guerra, por la espada de Jehová y de Gedeón.
el ejército. Ustedes ven que cuando uno duerme, siente todos los sonidos mucho más fuerte. Se despertó de repente y por todos lados se veía la luz de las antorchas encendidas y se oía por todos lados el sonido de trompetas y el grito de los asaltantes. Creyéndose a merced de una fuerza abrumadora, los madianitas se pusieron en pánico y con frenéticos gritos de alarma huían y tomaban a sus propios compañeros como enemigos. Y se mataban unos a otros. Cuando se supo que Israel estaba venciendo, de las otras tribus que habían sido despedidas vinieron a ayudarlos y mataron, y vinieron y mataron a muchísima cantidad de estos, de los madianitas, y persiguieron a los dos príncipes que encabezaban el ejército que habían huido con 15.000 hombres, los capturaron y les dieron muerte. Eran no menos de 120.000 personas, lo dice acá la sierva de Dios. Una estadística exacta porque viene del cielo. 300 hombres pudieron enfrentarse a 120.000 con una estrategia divina sencilla. Cuando ellos nunca más pudieron ser una fuerza que peleara contra los israelitas. Fue indescriptible el terror que experimentaron las naciones vecinas al saber cuán sencillos habían sido los medios que prevalecieron contra el poderío de un pueblo audaz y belicoso. Fíjense nuevamente, Dios escoge métodos sencillos. Dios da pruebas sencillas, medios sencillos, personas sencillas, no eminentes, porque los eminentes son muy orgullosos para que el Señor pueda hablarles. El líder a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas no ocupaba un puesto eminente en Israel, no era príncipe, ni sacerdote, ni levita. Se consideraba como el menor en la casa de su padre. Pero Dios vio en él a un hombre íntegro y valiente. No confiaba en sí mismo y estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor. Dios no siempre escoge para su obra a los hombres de talentos más destacados, sino a los que mejor puede utilizar. No es que Dios no llama a hombres capaces, sino que muchas veces estos hombres capaces están llenos de orgullo de sí mismos, por las honras que han recibido de parte de los hombres, por los títulos, por los cargos que ocupan. Pero Dios dice en Proverbios 15:33, a la honra precede la humildad. El Señor puede obrar más eficazmente por medio de los que mejor comprenden su propia insuficiencia y quieren confiar en Él como su líder y la fuente de su poder. Los hará grandes, los hará fuertes mediante la unión de su debilidad con su propio poder y sabios al relacionar la ignorancia de ellos con su sabiduría. Dios honró mucho a Gedeón. Después él tomó otros caminos, lamentablemente Gedeón. Pero si él se hubiera mantenido fiel a Dios, toda esta honra que el Señor le dio hubiera durado más y él hubiera podido conducir durante más tiempo a Israel. Nosotros hoy vivimos en un tiempo muy similar al que acabamos de leer. Y Dios nuevamente está usando métodos sencillos, personas sencillas, para entregar mensajes potentes. Porque los eminentes están muy llenos de sus propias opiniones. Y el Señor no puede trabajar a través de ellos. El Señor llama a personas humildes,
Recuerden, a la honra precede la humildad. Proverbios 15:33. Dios está usando hoy personas sencillas, medios sencillos, métodos sencillos, estrategias sencillas para llamarnos a que nos preparemos para el fin. ¿Estamos escuchando? ¿O menospreciamos a esta u otra persona porque son sencillos? Recordemos, ¿estamos menospreciando el medio de Dios de ir al campo porque nos parece sencillo, porque nos parece que nos tenemos que poner ropa de trabajo, sudar, andar con barro en las manos y con las uñas con tierra? Pero es el método que Dios ideó para salvarnos de lo que viene. Y saben, la mayor seguridad es que los que obedezcan van a ser victoriosos, porque el Señor no conoce la derrota. Todos aquellos que no quieren seguir las indicaciones del Señor, que no escuchan a sus sencillos siervos y siervas, que no obedecen a sus sencillos medios, a sus métodos, los que no quieren escuchar sus estrategias y los que no reciben las correcciones que el Señor está enviando, no van a poder ser librados de lo que viene y van a tener mucho sufrimiento. Pero aquellos que obedezcan van a poder ser guiados a través de las pruebas y de la tribulación en las aguas mansas de Siloé. Cada uno de nosotros es invitado hoy por el Señor a elegir si quiere transitar por el desierto de Canaán, del mundo, de Egipto, de Babilonia, hacia Canaán, por el camino que siguió Abraham, un camino apacible, un camino tranquilo, un camino sin grandes sobresaltos, o por el camino que siguió el pueblo de Israel por el desierto, un camino donde muchos murieron y donde solo algunos pudieron llegar a la Canaán a través de muchas privaciones y sufrimiento. Cada uno de nosotros hoy puede elegir cómo desea hacer ese camino. Todavía hoy se puede elegir. Los que obedezcan a Dios están eligiendo el camino que eligió Abraham. Y los que desobedezcan al Señor están eligiendo el camino que eligió el pueblo de Israel en el desierto cuando salió de Egipto. Hoy también estamos saliendo de Babilonia, de las doctrinas contaminadas con lo mundano, de las doctrinas que se están mezclando con opiniones humanas, de la Biblia tomada en parte nomás de lo que me conviene y tergiversada por opiniones humanas. Y hoy también estamos saliendo de Egipto, de las ciudades, de este sistema de esclavitud moderno que son las ciudades, donde las personas no son dueñas de su tiempo, donde tienen que trabajar hasta quedar exhaustas por una plata mensual y no pueden llevar a cabo sus propios deseos y sus propósitos que son los que Dios tuvo para ellos. El Señor tiene propósitos nobles para cada uno. Él nos creó para que seamos gente libre. Él quería que fuéramos libres, que en el campo fuéramos autosuficientes, que tuviéramos emprendimientos, operaciones, trabajos, oficios que nos permitieran ser autónomos y que fuéramos libres para adorar a Dios. Y ese método que se inició en el huerto del Edén no ha cambiado. El Señor se lo recordó a la hermana White y desde ahí tenemos la orden de ir al campo. No creamos que este es un mensaje menor. No creamos que la reforma pro salud es un mensaje menor. La enfermedad, la peste, la muerte va a abundar en las ciudades. El Señor lo ha dicho a través de su sierva, la hermana White. No hay ninguna duda de que eso va a pasar y ya lo vimos. Ya lo vimos en parte solamente. Pero viene algo mucho peor, porque Dios ha dicho que va a haber mucha muerte. En Apocalipsis 6 dice que un cuarto de la tierra quedó sin vida, ¿no?
Así que eso estamos hablando que si somos 8.000 millones, como hace unos meses ya se dio la noticia de que habíamos llegado a ser 8.000 millones, un cuarto significa que 2.000 millones de personas van a perecer. Una de cada 4. Es algo tremendo eso. Y el Señor nos está diciendo que Él quiere que nosotros obedezcamos esta estrategia sencilla. Es sencilla, pero segura. Los que obedezcan van a salir victoriosos, porque Dios siempre ha sido el ganador. Que Dios bendiga a cada uno para que puedan tomar decisiones. Tal vez todos quieren salir al campo. Empiecen, hermanos, con respetar la reforma pro salud. Hagan eso, porque eso les va a dar la fuerza de voluntad para ir haciendo sacrificios, ¿no? Recuerden que el Señor en Salmos dice también que Él ama y es bienaventurado su pueblo que hizo pacto con sacrificio. Obedecer es un sacrificio, hermanos, porque tenemos que negarnos nuestros deseos, pero es el camino seguro y nos lleva al fin que deseamos. Anhelo, es mi anhelo y mi oración que ustedes elijan vivir una vida plena, una vida llena de paz y de felicidad y por siempre. Que Dios los bendiga. Hermana Marisol, ¿podría dirigirnos en oración? Nos vamos a poner de rodillas. Por favor, se hace la oración final. Bueno, amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu grande y tu glorioso nombre. Te damos honra y gloria. Y te imploramos, Señor, que vengas pronto a buscarnos y que nos ayudes a estar preparados para esa venida. Ayúdanos a tener siempre presente que están siendo anotadas nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones, que cada día nosotros acumulamos renglones en el libro de las memorias del que nos habla el profeta Malaquías, y que de acuerdo a todo aquello, a cada palabra que sale de nuestra boca, a cada pensamiento, a cada intención y a cada obra que hacemos, es que tú nos vas a juzgar. Por eso te imploramos hoy, Señor, que nos des la fuerza para luchar y para separarnos de las 7 formas de caída, para separarnos de todo lo que es la complacencia y para seguir fielmente a Cristo y llevar la cruz de ser diferentes. Que llevemos esa cruz de ser completamente distintos al mundo, de que nos muevan diferentes objetivos, propósitos, intenciones. Ayúdanos a recordar a cada momento que vamos al cielo y que seguirte implica persecución, implica oposición. Esta persecución implica rechazo, burla, desprecio, como padeció Noé, pero es el camino de los ganadores, de los que van a lograr ir al cielo. Ayúdanos a preferir ese camino cada día, danos la fuerza para hacerlo y ayúdanos a escuchar al Espíritu Santo que día a día nos está guiando por allí y nos pide que colaboremos con Él. Perdónanos por todo el tiempo que hemos perdido y ayúdanos a redimir el tiempo que nos queda cuando todavía hay oportunidad de elegir las aguas mansas de Siloé. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos terminando este punto divino. Tenemos la seguridad que Dios nos ha hablado claramente a cada uno de nosotros. Solo quisiera que me permitan leer nuevamente una cita que leyó la hermana Marisol, Patriarca y Profeta, capítulo 53, página 535, que dice:
El jefe a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas no ocupaba un puesto eminente en Israel. No era príncipe, ni sacerdote, ni levita. Se consideraba como el menor en la casa de su padre. Pero Dios vio en él a un hombre valiente y sincero. No confiaba en sí mismo y estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor. Dios no escoge siempre para su obra a los hombres de talento más destacado, sino a los que mejor puede utilizar. Proverbio 15:33 dice: delante de la honra está la humildad. El Señor puede obrar más eficazmente por medio de los que mejor comprenden su propia insuficiencia y quieran confiar en Él como su jefe y la fuente de su poder. Los hará fuertes mediante la unión de su debilidad con su propio poder, y sabios al relacionar la ignorancia de ellos con su sabiduría. Si su pueblo cultivara la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho más en su favor, pero son muy pocos aquellos a quienes se le puede confiar alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que dependen en absoluto de Dios. Este es el motivo por el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Con demasiada frecuencia son orgullosos y presumidos. Se creen competentes para actuar sin consejo de Dios. Patriarca y Profeta, página 535. Hermanos, damos por terminado este culto divino y como dije, tenemos la seguridad que Dios nos ha hablado claramente.